Los indicadores IMEF manufacturero y no manufacturero de junio sugieren que la economía mexicana recuperó cierto dinamismo en el mes, pero se mantuvo el lento ritmo de expansión durante el segundo trimestre del año. Ambos indicadores registraron cifras que adelantan una expansión moderada. La reciente evolución de los datos señala que el crecimiento económico en esta primera mitad de 2024 ha sido flojo. En junio el indicador IMEF manufacturero aumentó 0.4 puntos respecto al mes anterior, situándose aún en el límite de la zona de contracción al registrar un nivel de 49.5 unidades. El IMEF considera que los resultados sugieren que el sector manufacturero se ha estancado durante el segundo trimestre, en línea con lo que el indicador IMEF ha venido reportando en los últimos meses. El dato de junio confirma una lenta actividad manufacturera. Por su parte, el indicador no manufacturero tuvo un crecimiento de 0.6 puntos respecto a mayo. Cerró arriba del umbral de 50 unidades al registrar un nivel de 51 unidades. Este indicador no manufacturero continúa en el área de expansión, acumulando ya 29 meses en esta zona, aunque en los últimos meses el indicador ha perdido fuerza. De acuerdo con el organismo, es posible decir que el sector servicios y de comercio sigue liderando el dinamismo de la economía. Sobre los resultados de los indicadores IMEF manufacturero y no manufacturero, voy a conversar con la doctora Jessica Roldán, vicepresidenta del Comité Técnico Asesor del indicador IMEF. ¿Cómo estás, Jessica? Qué gusto saludarte. Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Es un placer estar aquí. Los indicadores IMEF manufacturero y no manufacturero de junio sugieren que la economía mexicana mantuvo un lento ritmo de expansión durante el segundo trimestre del año. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, es correcto. Ayer se dieron a conocer los resultados del indicador del mes de junio, que nos señala que durante ese mes prácticamente hubo un tímido avance tanto en la parte manufacturera como no manufacturera de la economía. Eso se tiene que sumar a una visión en abril, por ejemplo, de desaceleración, y en mayo, en donde decíamos que persistía un bajo dinamismo. Entonces, en su conjunto, ya con la información de los 3 meses del segundo trimestre del año, esto sugiere que el crecimiento que podamos ver en el PIB durante dicho trimestre va a mejorar probablemente con respecto a un primer trimestre relativamente flojo, pero en general vamos a estar viendo un avance durante el primer semestre del año bastante menor al que se esperaba al inicio del periodo. En este balance del segundo trimestre, la industria manufacturera mostró un lento crecimiento. ¿Una señal sería el comportamiento del indicador global de la actividad económica, el IGAE de abril? Sí, es correcto. Cuando vemos el comportamiento del IGAE, sobre todo para el mes de abril, que es el único dato que tenemos disponible de este trimestre, vimos una contracción que tiene que ver o estuvo asociada también con contracción en la parte industrial y al interior con una contracción en manufacturas. Entonces, sí, probablemente lo que nos indica el indicador manufacturero es que a lo largo del trimestre hubo un avance relativamente tímido. Justo si vemos los resultados del indicador puntual mes a mes, en el último mes, es decir, en junio, hubo un repunte ligero. No obstante, todavía el indicador se encuentra por debajo de 50, que solo déjame recordarle al público, 50 básicamente nos marca el límite entre la línea de expansión y de contracción. Entonces, eso significa que si bien es una contracción menos lenta la que sugiere el indicador en un cambio mes a mes, pues todavía nos encontramos en un terreno bastante débil para la manufactura. Ahora, sobre el sector servicios destaca la debilidad del comercio al por menor y al por mayor. Aún así, decía a la introducción que el sector de comercio y servicios sigue liderando el dinamismo de la economía, ¿no? Sí, eso lo hemos visto prácticamente a lo largo de todo el año. El indicador también se incrementó en esta última lectura, pero en contraste con el indicador IMEF manufacturero, está por encima de ese terreno de expansión. Al interior vemos que prácticamente todos sus subcomponentes aumentaron y en general todos se encuentran por arriba del nivel de 50. Y bueno, además si vemos la historia, podemos ver que el indicador IMEF no manufacturero pues ya tiene un buen número de meses en terreno de expansión en todos sus rubros, ¿no? Incluyendo la parte de tendencia ciclo, o incluso cuando se controla por el tamaño de empresa. Estamos hablando de que al menos en el indicador líder tenemos casi 30 meses que sugieren una expansión, y en este caso este último dato nos indica una expansión más rápida.
Las perspectivas hacia adelante, Jessica, apuntan a una desaceleración económica para la segunda mitad del año que podría extenderse hasta 2025. Pues mira, los datos per se del indicador, que realmente, déjame destacar esto, lo que hacen es señalar lo que sucede mes a mes y realmente te dan mucho, pues un pulso de qué ha pasado en el cambio entre un periodo y el otro. No nos puede decir mucho sobre el futuro. Sin embargo, pues en general los analistas económicos y aquellos incluidos en el Comité de Estudios Económicos del IMEF tienen su propia, digamos, su propia estimación, una encuesta que en este momento coloca a la expectativa del PIB en 2.1% y esta dinámica, digamos, este número tiene implícito una expectativa de desaceleración para el segundo semestre del año. A tu pregunta de si esto se puede, digamos, y puede ir más allá hasta 2025, la respuesta es probablemente sí, porque además hay que recordar que, pues en general, al inicio, en el primer año de una nueva administración, siempre hay una tendencia a la desaceleración. Entonces esto se va a sumar además con un esfuerzo importante de consolidación fiscal que tiene que hacer este gobierno. Ya veremos exactamente cuáles van a ser los detalles de esa consolidación una vez que se libere el paquete económico 2025. Pero entonces vamos a estar, digamos, transitando por un entorno en el que la economía mexicana probablemente ya se está desacelerando con estos dos nuevos elementos que seguramente pues también pesarán. Lo que menciona sobre la consolidación fiscal es parte de los retos o desafíos que se anticipan para la economía en el 2025, el año postelectoral. Sí, sin duda alguna, estos dos que señalé, no nada más el hecho de que, pues, al ser un inicio de administración, normalmente la erogación del gasto va más lenta y eso tiende a hacer que las cifras de crecimiento se vean afectadas. En conjunto con este segundo punto que estamos comentando, seguramente se van a encontrar dentro de los varios retos que se van a enfrentar con las autoridades. Finalmente, ¿qué tanto los escenarios de crecimiento dependen de la agenda de reformas que se podrían aprobar, discutir en septiembre? Bueno, claramente lo que estamos viendo y lo que hemos observado desde desde el darse a conocer los resultados de las elecciones es que pues el entorno de incertidumbre en torno a cuáles son las políticas que va a implementar la nueva administración y lo que pueda pasar incluso antes de que esta entre, pues ha afectado el entorno o el ánimo, ¿no?, de los inversionistas. Ha habido un incremento en el nerviosismo que se ha visto, por ejemplo, reflejado en los mercados financieros de manera muy clara. Entonces, sin duda alguna, lo que vaya sucediendo pues va a afectar el entorno macro y sobre todo pues temas que tienen que ver con la gobernanza del país, incluso con pues el ánimo para hacer negocios en el país. En este momento es muy pronto para entender cuáles van a ser las consecuencias concretas de las reformas, de las posibles reformas que se estén discutiendo. Sin embargo, pues todo apunta a que esta incertidumbre no se va a resolver pronto, por lo que puede afectar, pues en general, la toma de decisiones de proyectos de inversión, incluso proyectos de consumo, y entonces eso además puede generar una presión a la baja adicional a las cifras de actividad económica al inicio del año que entra también. Sí, en el sentido de lo que comentas, Jessica, en la encuesta mensual del Banco de México de ayer, los analistas consideran que la incertidumbre política interna es el principal factor que podría obstaculizar el desempeño de la actividad económica. Sí, y justo lo que creo que una cosa importante que señalar es que esta incertidumbre probablemente no se desvanezca con un solo evento, sino que tengamos que esperar a distintos pues anuncios, distintas observaciones que podamos ver, y entonces esto pues en contraste con otros eventos que pueden ser simplemente de una sola vez y que se resuelve la incertidumbre, etcétera. En este caso no va a ser pues esta la situación, y entonces eso puede traer pues incluso efectos un poco más rezagados, pero además también más persistentes. De acuerdo. Jessica Roldán, vicepresidenta del Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF, gracias por la oportunidad de comentar contigo estos temas, que estés muy bien y nos encontramos más adelante. Al contrario, Víctor, un gusto. Muy buena tarde. Gracias. Vamos a la pausa. Al regresar